desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Y les decía que necesitamos realmente más que emociones fuertes, estas emociones que estamos viviendo estos días, ¿no? De tanta algarabía, de tanta alegría, de tanta pasión, ¿cierto? De estar apasionados por un deporte, lo cual está bien, lo cual está perfecto. El tema es que eso no puede coartarnos ciertas libertades, digo, ¿no? Y también pensar en que así como nos apasionamos por un deporte, por algo lúdico, que es el fútbol, que a veces no tiene ni siquiera que ver con los grandes equipos, porque uno puede tener un equipo magnífico y volverse en la primera vuelta, ¿no? Es algo lúdico, es algo que también es cuestión de suerte. ¿No es cierto? Es cuestión de bastante puro azar, como es el fútbol. Obviamente miramos el partido, el otro día estuvimos mirando el partido con Eduardo y gritamos los goles, pero digo, terminó eso y no pasa nada. No pasa nada. Creo que si hay algo para rescatar en este mundial, pase lo que pase dentro de un ratito, es lo que vino hablando durante todo este tiempo el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Él dijo, esto es un juego. Este es un juego, no nos jugamos la vida. Vamos a poner todo lo que tengamos que poner dentro de la cancha, vamos a transpirar todo, pero si perdemos, es un juego. Es un juego, nadie tiene por qué morir por esto y todo. Yo soy uno de esos que está en contra de que, por ejemplo, que cantemos el himno antes de cada partido, ¿no? O que llevemos los colores de nuestra bandera en la camiseta. ¿Por qué? Porque es un juego. Y lamentablemente los deportes siempre se tomaron como una preparación para la guerra. Hitler decía eso. Hitler decía, en las Olimpiadas, creo que fueron las del 34, si no me equivoco, en las Olimpiadas es simplemente una demostración de lo que va a ser en la guerra. Nosotros mostramos ser la raza superior en las Olimpiadas, pero realmente vamos a poner el punto en la guerra. Ahí es donde vamos a demostrar. Son esas cosas, y se enfrentan, y vieron que se enfrentan, está la canción esa que ahora cantan en el Mundial, ¿no? Por los pibes de Malvinas. Digo, ¿qué tiene que ver el fútbol con los pibes de Malvinas? ¿No es cierto? ¿Qué tienen que ver ellos? Digo, si esa es la forma en la cual los vamos a recordar y a recompensar, bueno, estamos mal, ¿no? Estamos como un poquito errados. Entonces digo, hay muchas cosas que hay que recordar. Reflexión aparte deportiva. Pero hoy también quiero contarles que ¿ayer fue, Fer? No, el viernes. El viernes tuvimos la reunión ecuménica. Estuve con el padre Claudio Calviño, estuve con el imán Alejandro, no me acuerdo del apellido, y estuve con otro pastor, a ver si tengo la tarjetita acá, acá la tengo la tarjetita, pastor precioso. Pastor Diego Javier Mendieta, de la Pastoral Social Evangélica. Y después de la charla que tuvimos ahí, tuvimos un desayuno y estuvimos charlando todo y ya estamos organizando nuevas charlas. Nuevas charlas sobre todo, y fue muy lindo compartir, como les dije, ¿no? Había compartido el texto de Miqueas que compartí el domingo pasado, pero compartí directamente ese texto, porque el lema era una Navidad sin hambre, un 2023 con techo, tierra y trabajo. ¿No es cierto? Venía por ese lado de la cosa. Y bueno, así que hablábamos y se hicieron reflexiones
también al Génesis, el otro pastor habló sobre Génesis, ¿no? Sobre esta cosa de la tierra que uno tiene que trabajar, ¿no? Son charlas muy lindas. Si no puede ir, por lo menos apóyelas en oración, porque son charlas en la cual se enfocó mucho. Uno pensaría que lo que más se enfocó fue la política, y en verdad lo que más se enfocó fue la parte de las espiritualidades. Se habló de la espiritualidad sobre todas las cosas. Y la verdad que no fui yo solo el que habló sobre eso, sino que el padre Claudio también habló sobre el tema de la espiritualidad, el pastor también habló, el imán Alejandro también habló sobre la espiritualidad. Y el imán dijo algo que me encantó, que hace rato que yo lo venimos hablando, y es que en una sociedad de consumo, en la cual vivimos, una sociedad capitalista, de consumo, materialista, con un materialismo dialéctico también, ¿no es cierto? Y todo, ¿cuántos de nosotros se ha puesto a mirar las estrellas? ¿Cuántos volvemos nuevamente a ver la creación de Dios? A ver ese milagro continuo, porque es un milagro, como son los verbos en griego, ¿no? Aoristo. Algo que empezó, pero que continúa. Digo, la creación sigue siendo sustentada. Por la mitad de las macanas que nosotros hacemos con la tierra, no tendríamos que existir más, tendríamos que... O sea, digo, han pasado tantas cosas, ¿no? Hacemos tantas cosas con la tierra, le hacemos tantas cosas a la Pachamama, ¿no es cierto? Por decirlo como lo dicen los pueblos originarios, ¿no? A la madre tierra. Y cuando uno le hace algo a la tierra, cuando le hace algo a un ser vivo, se lo hace a Dios. ¿No? Porque esta cosa que yo tengo en la cabeza siempre ese texto de Pablo donde dice, en Él somos y nos movemos. O sea, estamos inmersos en Dios. Entonces todo lo que uno hace mal, se lo hace a Dios. Y después Jesús lo va a decir también, dice, porque tuve frío y me diste abrigo, porque estuve preso y me viniste a ver, porque tuve hambre y me diste a comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños. Vamos a leer, seguimos con canciones, seguimos con himnos. Vamos a leer el Lucas capítulo 1, del verso 57 al 80. No vamos obviamente no voy a hacer una exégesis de todo ese texto. Y habla del nacimiento de Juan el Bautista, pero habíamos visto el Magnificat de María, lo habíamos visto durante varias semanas, y hoy, creo que hoy solo voy a hablar sobre el Benedictus, que es la otra canción, el otro himno que está. Ustedes saben que esos himnos se llaman así porque son las primeras palabras con las que empieza el himno, ¿no es cierto? 57 de Lucas capítulo 1. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. El cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno de Espíritu Santo, profetizó. Y acá empieza el Benedictus. Bendito, Benedictus, sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días.
Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por las sendas de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Miren qué texto precioso. Lo primero que quiero decir es que cuando Dios va a actuar, cuando Dios actúa, cuando Dios obra, nosotros tenemos que callar y escuchar. Esto lo aprendió Zacarías por una lección bastante dura. Cuando se le anunció el nacimiento de Juan, ya lo vimos en los sermones anteriores. Él dijo, ¿cómo puede ser esto? No puede ser, qué sé yo, todo, se quedó mudo. Y aparentemente también se quedó sordo, ¿no? Porque fíjense después en el texto que le tienen que hacer señas para preguntarle cómo se iba a llamar el niño. Así que había quedado sordo y mudo. O sea, durante todo ese tiempo, el tiempo este que habrá sido, qué sé yo, 9 meses, ¿no es cierto? Vamos a ver, salvo que sea prematuro el chico, no sé, pero 9 meses. 9 meses se quedó mudo, pero aparte se quedó sordo. Lo cual nos lleva a pensar una cosa, que lo único que podía escuchar él era la voz de Dios. Estuvo 9 meses escuchando solamente la voz de Dios. Dios acalló las voces de su alrededor y también acalló su voz para que él tuviera esos tiempos que nosotros tanto creemos que debemos tener, que son los tiempos de contemplación. Esos tiempos, como decía el imán Alejandro, mirar las estrellas. Regocijarnos en la creación de Dios. Porque eso es lo verdadero, eso es lo auténtico. No hay ningún científico atrás de las plantas, no hay ningún ingeniero atrás de las montañas, hay un creador, hay alguien que crea. El hombre ensucia el paisaje por lo general. Va al Cerro de los 7 Colores y quiere hacer un hotel. o lo pinta, ¿no? Y acá estuvo Carlito. ¿Y Carlito, por qué no agarrar la latita y pintar la puerta de tu casa? No sos vos, Digo, Carlito, pues, nombre genérico. Digo, no, el hombre siempre quiere dejar su marca. Agarra el árbol y se pone a tallar ahí en el árbol, dice Sergio y Nora. No tuve nunca una novia Nora, así que lo digo por ahí, ¿no? Digo, Sergio y Nora, ¿no? Ahí pongo ahí UPS, ¿no? UPS. Y digo, y ahora ese árbol está lastimado y la herida le dura, pero millones de años más de lo que duró Norita, que me duró una semana. ¿No es cierto? Esa cosa de que el hombre quiere intervenir y mejorar el mundo y quiere esas mejorías que quiere hacer, ¿no? Digo, hay un lago escondido, bueno, vamos a cercarlo para que nadie lo pueda ver y así cobramos entrada, de paso. Y el hombre como que se quiere adueñar de las cosas. ¿Ustedes se creen que si alguien podría hacer un techo para que solamente del agujero donde está él se vieran las estrellas? No lo haría. Momento Simpson del sermón. ¿Ustedes recuerdan cuando el señor Burns, los que están ahí, hizo un disco para tapar el sol? Hay un capítulo en Los Simpsons que el señor Burns decía, están consumiendo poca energía, necesito más dinero. Él es dueño de una planta nuclear. Entonces, ¿qué hace? Crea en la montaña, en una de las montañas, un círculo que se abría para tapar el sol. Entonces estaban todos oscuros y todos consumían más luz. Claro. ¿No? Entonces todos... Bueno, el hombre tiene esa cosa de... Bueno, vamos a... Semillas transgénicas. ¿Podemos hablar también? ¿Cierto? La semilla, que uno agarra una mandarina, quiere plantar la semilla de mandarina y no sale la planta. ¿Por qué? Porque está transformada. O sea, se fabrica en un laboratorio. Cuando Dios le dio el poder a la planta de regenerarse a sí misma. O sea, de generar y de multiplicarse. Pero el hombre no, el hombre quiere... ¿Cierto? Por eso decimos a veces, el tomate ya no tiene gusto a tomate. Y no. La lechuga, ¿no? La lechuga que viene... ¿Y de acá? ¿Los qué? ¿Los bebés? Los de Bea. Ah, los de Bea.
los tomates y la lechuga de Bea, ¿no? Tiene otro gusto. Tiene otro gusto. Mi vecina me dio unas ciruelas el otro día, tan impresionante. ¿No es cierto? Pero, vamos de vuelta. Me fui por las ramas. Lo que reflexionó Zacarías en este tiempo de no escuchar nada y de no poder hablar, ¿no? Él, como era un hombre justo, aprendió de su error, ¿no es cierto? Y así nos pasa a nosotros, el dolor de la disciplina nos lleva a salir de la situación como personas más fuertes, fortalecidas en el Señor. No como los arrogantes por lo general creen saberlo todo, y como creen saberlo todo, no sienten la necesidad de Dios y no sienten tampoco la instrucción. Cuando a veces me preguntan, ¿por qué no, dice, la iglesia no sale a predicar a los ricos? ¿Vieron que hubo un movimiento de esto de predicar a los ricos? Porque los ricos no tienen necesidad de Dios. O creen ellos que no la tienen. Y es arrogante, porque vos le decís, no, pero Dios te puede dar salud. Yo tengo la mejor prepaga. No, pero Dios te puede dar gozo y paz. Pero el gozo y la paz son producto de estos tratos con Dios. La paz, la tranquilidad, la espiritualidad son parte de un trato con Dios, un trato continuo. Entonces, no solamente los ricos, sino digo, hay arrogantes hay en todos lados, en todos los estratos sociales, el hombre no quiere tratar con Dios, no quiere seguir los procesos de Dios. Es mejor tomar una pastillita, para que nos calmemos, para que baje el estrés. Es mejor tomar una pastilla. Digo, yo la tengo que tomar. Tengo una enfermedad, tengo una cosa. Pero en Estados Unidos hay 2 o 3 documentales en Netflix sobre el Xanax. Todos toman Xanax. Xanax es una pastilla como el clonazepam, una cosa así, pero se la prescriben al 70% de la población está tomando eso. O sea, todo para evitar pensar, todo para evitar estos tiempos. Claro, Dios no da ese tipo de paz, no da ese tipo de gozo, no da ese tipo de alivio. Dios hace en nosotros un proceso, pero nadie quiere ese proceso. Es muy difícil, por eso los arrogantes, pero los justos, los verdaderamente justos, aprenden de Dios y salen más fortalecidos. Después acá hay una parte del texto en donde Zacarías habla, le dicen, no, ¿por qué? Vamos a ponerle Zacarías, ya que se quedó mudo y sordo que no sirve ni para mirar quién viene ahora, no sirve ni para avisar quién viene, porque está mudo. Vamos a ponerle al hijo Zacarías, porque siempre estaba la tradición, se le ponía el nombre de alguien de la familia. No, se tiene que llamar Juan. Pero fíjense qué machista que es el texto, que no le hacen caso a la madre. A Elizabeth no le dan bolilla. Le dice, entonces le hicieron señas y le preguntaron a él. Y él le dieron una... En verdad le dice acá, donde habla acá, dice, le dieron, en el texto original dice una tablilla de trabajo, una tabla de trabajo. Era una tabla que por lo general tenía como una mano de cera arriba. Entonces uno con un palito, con una caña, podía escribir. Eso era. Y ahí es donde él pone su nombre, debe ser Juan. Y ahí todos, ¿no? Y Zacarías sabe que, fíjense que Zacarías no le importó lo que decían los otros, no le importó las tradiciones, no le importó que los hijos siempre se llamaban igual que alguien anterior, él le pone un nombre nuevo, porque sabe que le tiene que dar bolilla a Dios. Así se queda mudo de vuelta. Bueno, de inmediato su lengua se desata y empieza a alabar a Dios. El largo silencio de Zacarías, esa sordera, eso le permitió reflexionar sobre lo que Dios requería de él. Y no nos olvidemos algo de Zacarías. Zacarías es un anciano. Zacarías debería ser un tipo que tendría unos 80 pirulos. Tipo grande, una persona muy grande. ¿Y cómo puede ser que Dios todavía requiere algo que él le sirvió toda la vida, fue toda la vida sacerdote, todo, y aún ahora en la vejez también requiere cosas de él? No
uno, lamentablemente, en la pastoral diaria, ve que como que la gente grande dice, ¿sabés lo que yo trabajé para Dios? Como que ya está, ahora no tengo que hacer nada. Ya está, como que si uno hiciera depósitos de obras, en día dice, bueno, a los 60 me jubilo. O sea, yo les dije que a los 60 vamos buscando otro pastor. ¿No es cierto? 20 años dije, más o menos. Tiempo como para... Pero después no es que me voy a quedar cruzado de brazos en casa. Uno tiene que... Pero simplemente porque siempre tiene que darle lugar a otro, siempre tiene que... Pues si no, uno se queda toda la vida. Y como decíamos la semana pasada, yo vendí tal cosa y la puse en tal lado. No, esto es mío, porque yo acá no sabía, cuando vine no había nada. Y entonces, todo vino de Dios, todo provino de Dios. ¿Qué llegará a ser este niño? En el versículo 66 dice, y ese es un recurso que utiliza Lucas, un recurso literario para conseguir que los lectores nos detengamos un momento ahí y reflexionemos sobre por qué este chico iba a ser tan especial, ¿no? Después que recupera la facultad del habla, Zacarías alaba ahora a Dios por lo que está haciendo. Ahí empieza el Benedictus, de nuevo la primera palabra de la traducción latina del pasaje. Mientras que el himno de María hablaba de términos personales y generales, esto va a presentar algo más global. Aunque el chico que está naciendo y por el cual se provoca este himno es Juan, todo se centra en el personaje, en otro personaje, en el Mesías, en el cual él señala. Ya empieza desde esa manera a señalar a Jesús. Ya lo habíamos visto la semana pasada, creo que fue, cuando hablamos de los dos chicos que estaban adentro del vientre. Y Juan ya señalaba a Jesús, ¿no es cierto? Saltó adentro del vientre de la madre y de tal manera había saltado que su madre fue llena del Espíritu. Había provocado algo en ella. Y le pasa exactamente lo mismo. Fíjense en el versículo 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Lleno del Espíritu Santo. Él recibió una plenitud del Espíritu Santo. No hablamos del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo lo tiene toda la iglesia. Todos tenemos el bautismo, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Eso se trata del texto de Corintios, cuando dice que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Es el momento en el cual uno cree, pone fe salvífica en Dios, y Dios nos incorpora, nos bautiza, nos sumerge en ese cuerpo místico que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo místico, es el cuerpo de Jesús. Ese es el bautismo del Espíritu. Pero acá es una plenitud. Él se llena del Espíritu, rebosa de Espíritu. Él empieza a alabar y a atreverse a dar testimonio de esto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador a la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. El Señor, el Dios de Israel, trae un nuevo favor, una renovación del pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, o es un Dios de pacto, de un pacto renovado que se renueva a cada momento. El cual no se puede romper. Es un pacto que no se puede romper. Porque la garantía del pacto no somos nosotros. No es nuestra fidelidad la garantía del pacto. Es su fidelidad la garantía del pacto. ¿Recuerdan ustedes ese texto en el cual Abraham tiene un sueño en el cual se parten, hay animales partidos y pasa un fuego por el medio de ellos? Y habla Dios ahí, y Dios es el que pasa, porque en los pactos antiguos, cuando se hacían pactos entre reyes, entre emperadores y todo, tenían que pasar los dos repitiendo el pacto. En este caso pasa Dios solo repitiendo el pacto. Dios sabe que el hombre rompería el pacto. Por eso pasa solo.
Y dice, este pacto no depende de vos, depende de mí. De mí, yo soy la garantía de ese pacto. Dice, Dios nos envió un poderoso Salvador en la casa de David. Dios habló con misericordia, Dios lo que más desea Zacarías es ser rescatado de los enemigos para poder servir a Dios toda su vida. O sea, a veces, ¿para qué queremos que Dios nos rescate? Fíjense que Zacarías ahí en el verso 74 y 75 dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sirviéramos con santidad y justicia. Yo hacía mención el viernes el tema de la justicia, ¿no? De la tzedaka, o tzedaká, que es justicia. Esa justicia tiene que ver con una justicia social, justicia de Dios, es una justicia que le da, llena de misericordia, llena de amor, es la justicia del amor, es la justicia que utiliza Dios. Y eso trae mishpah, ¿no es cierto? Trae paz, que no es una paz, no es una paz que es alcanzable con un clonazepam. Es por un proceso. Y es ese proceso de dolores y de alegrías, tristezas, pérdidas, adquisiciones. No siempre es no es que tenemos paz porque Dios siempre nos mantiene alegres. Aún en nuestras tristezas, Dios está forjando nuestro carácter. La lección que va a aprender Zacarías, que su servicio es para toda la vida. Su servicio es para toda la vida. Él se da cuenta que, yo llegué a ver esto, ahora me puedo morir tranquilo. No. Nadie se muere en las vísperas, dice un dicho, ni tampoco podemos nosotros tomar esa decisión. Tenemos que servirlo hasta todo el día. Es fácil llegar a la propia vida espiritual como algo que solo requiere un poco de mantenimiento. Uno llega como a cierto nivel espiritual y dice, bueno, ahora es cosa de mantenimiento nada más, ¿no? Entonces uno pone piloto automático y dale. No. Las experiencias pasadas son simplemente muestras o trabajos que Dios ha hecho en nuestra vida para que nosotros sigamos. Lo sexto, aunque nuestro Dios es imponente y poderoso, es un Dios todopoderoso, el poder lo utiliza de maneras sorprendentes. Él no va a traer un rey para gobernar por medio de la espada, sino por medio de la palabra. Por el medio de la palabra. Están dando la vuelta a Jericó. Dios no nos viene a rescatar con una guerra sangrienta, con algo así. Alguno podrá decir, bueno, sí, el Armagedón, bueno, sí, pero eso en el futuro. Estamos hablando de Cristo y de lo que Él viene a hacer, sino que lo hace por un nuevo camino. Fíjense la cantidad de guerras que si uno lee la Biblia, las guerras a lo largo de todo el tiempo no habían llevado a nada. Nunca, no, bueno, pero este que nos viene ahora nos viene a liberar. Y uno terminaba siendo esclavo del que lo venía a liberar. ¿No es cierto? Entonces necesitamos un camino nuevo. No solo dirige con fuerza, sino también con luz, con la vida, con la enseñanza. Porque terminamos siendo alumnos. Alumnos, la palabra alumno es alumbrado. Es alguien que se le está dando luz, se le está alumbrando sobre algo. Y entonces por eso él utiliza eso. Cuando nosotros pensamos en la promesa de un rey, lo que hacemos, palacios, caballeros, ese tipo de cosas, Dios viene distinto. Este rey anduvo entre su pueblo. El rey pone el cuerpo, que va, que camina, que está entre la gente. No que está en el trono y que hay que pasar por 78 consejeros antes de poder llegar ante el trono de la gracia. No, acá, no solamente que tenemos acceso directo a la gracia, sino que Él viene hacia nosotros. Él se baja de su trono para poder... Esa canción tan bonita dice, dejaste tu trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, ¿no? Esa canción, preciosa esa canción, que obviamente está inspirada en Filipenses capítulo 2. Lo séptimo, una cuestión de carácter.
una cuestión de carácter. Jesús actúa como el sol de la mañana, está en el camino de la vida y de la paz, y no utiliza su poder como forma de control, sino que lo hace para iluminarnos. Hoy estaba escuchando un audiolibro, se los recomiendo, seguramente cualquiera que tenga YouTube lo tiene ahí, pongan a Anthony de Melo, por ejemplo. Hoy veía Despertar, se llama el libro. Un mundo dormido, una persona dormida. Anthony de Melo es el mismo autor que La canción de la rana, o la canción la oración de la rana, o la canción del pájaro que leímos en algún momento durante esta serie de sermones. Y es una cuestión de carácter, porque si no, preparando el camino para Dios, ¿por qué trataría Juan el Bautista la cuestión del perdón de los pecados? No viene a castigar, sino que viene a perdonar. Viene a perdonar. Hay algo que dice acá Zacarías también, que dice, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Viene de esa manera, viene como luz. Después también hay algo que uno dice, cuando habla de la luz, cuando habla del lucero, habla precisamente de la estrella de la mañana. Y si uno mira el imaginario popular, ve que a la estrella de la mañana se le llama Lucifer, al diablo, ¿no? Como que es la estrella de la mañana y todo eso. Ese es un título que le corresponde a Jesús. Jesús es el lucero, la estrella de la mañana. Es esa estrella que es la primera que aparece a la noche y la que se ve durante el día también. También es el sol de justicia. Fíjense cómo siempre la luz viene de Jesús. La estrella de la mañana, quien no va solo delante de nosotros, sino que nos muestra que para reflejar a Dios debemos refractar, debemos ser refractantes su carácter, refractar su carácter. No somos estrellas, somos lunas. La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Así debemos ser nosotros. Y uno dice, bueno, pero si uno fuera estrella, iluminaría más. No sé, las noches de luna llena se ve clarito todo, La luz alcanza. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo definimos la vida? ¿Cómo definimos nosotros la vida? ¿Cómo lo hacemos según el criterio de ejercer el poder, la capacidad de controlar las situaciones, de tener nosotros en control las situaciones? ¿Qué queremos? ¿Para qué usamos la plenitud del Espíritu? ¿Para tener en control nuestras cosas o para seguir a aquel que tiene el control sobre las cosas? ¿Qué buscamos cuando buscamos la plenitud del Espíritu? ¿Buscamos tener el poder para controlar las cosas? ¿Para tener poder sobre las enfermedades? ¿Para tener poder sobre las huestes de maldad? ¿Para tener el poder sobre la pobreza, sobre las ganancias, sobre la prosperidad, entre comillas? ¿O realmente buscamos la plenitud del Espíritu para poder tener una convicción tan fuerte que nos haga seguir a aquel que sí tiene el control? Porque como decíamos la otra vez, ni la política, ni la educación, ni la medicina, ni nada va a solucionar todas estas cosas. Todas estas cosas tienen que ser solucionadas por Dios. En el mientras tanto, obviamente uno tiene que trabajar por la justicia. No es que, bueno, sí, está bien, total, se va todo al demonio. Dejemos todo así que total, no pasa nada. No, nosotros trabajamos, pero nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra plenitud en el Espíritu está puesta para seguir a Jesús. Que ese poder tiene que traer convicción. Y tiene que traer esa convicción de poder predicar su palabra sin temor. Poder señalarlo a Él como la luz. Lamentablemente la iglesia quiere poder para poder ejercer control. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que vos tengas el poder para poder seguirlo a Él. El único camino a la justicia y a la paz, aún para alguien tan piadoso como Zacarías, es el de estar dispuesto a ver la luz.
a seguir a la luz. El texto también, ese texto nos plantea la cuestión y responde con notas de alabanza, ¿no? El tema de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Poner la música cristiana, todo lo que da, y ¿es eso la alabanza? ¿Es eso o es una cuestión del corazón? Glorificando y alabando a Dios en nuestros corazones. Labios que lo honran, pero lo honran con hechos. Y lo honran también con una espiritualidad sana, una espiritualidad realmente sana. Él mira la estrella de la mañana, Jesús, y sigue la luz en el camino ese de la paz, de la verdadera paz. Esto es lo que va a tratar Juan en el resto del Evangelio. Lucas. Lucas en el resto del Evangelio va a estar esto, es cómo seguir a Jesús. Él planea esto, quiere seguir a Jesús. Todos tenemos que seguir a Jesús. Para eso es nuestro poder, para eso es la plenitud del Espíritu, para eso es. No es para controlar las cosas, no es para controlar las personas, no es para controlar, para tener control, sino precisamente para perder el control y dejar las cosas en manos de alguien superior y poder ir adquiriendo con el tiempo. Uno debería tener, el día de hoy, más control, debería tener más paz, más gozo que cuando aceptó a Cristo. Porque todos hablan de, hay que volver al primer amor. Ojo con eso. Primero que es un texto. Un solo texto. No podemos hacer doctrina de un texto. A la iglesia a la cual se le dice eso, le había pasado. Había perdido su primer amor. Pero nosotros tendríamos que tener un amor más perfecto que aquel que fue nuestro primer amor. Tendríamos que tener más gozo que el que teníamos cuando recién. Porque en ese momento estábamos enamorados, porque en ese momento la pasión estaba bien. Todos sabemos, los primeros años de novio, el casamiento y todo. Entonces uno está como loco. Y después eso se va acomodando, ¿no? Los melones siempre se acomodan en el carro, a medida que el carro va andando. Nuestra fe tiene que ser así. Pero tenemos que vivir una espiritualidad sana, una espiritualidad fuera del control, dejando el control en manos de aquel que tiene el control para poder cambiar las cosas. Y tenemos que pensar en esto, muchos dicen, no, porque yo lo que pasa es que, cristianos, ¿no? Estamos hablando siempre. No, porque mi esperanza está en que yo creo en la vida después de la muerte. Mirá, por ahora te tenés que ocupar de la vida antes de la muerte. Porque también hay vida antes de la muerte. No se preocupen por el día de mañana, por por el otro, todas esas cosas que dice Jesús. Día a día, vivir día a día en el gozo, en la paz, en la gracia de Dios. En estos tiempos de tanta incertidumbre, lo único seguro es Dios. Lo único que está seguro ahí es Jesús. No sabemos si mañana vamos a poder votar a uno o a otro. No sabemos si mañana va a seguir flameando la bandera blanco-celeste o va a ser de otro color. O no sabemos si tenemos que un día emigrar, como hicieron tantas personas, ¿no? Salir de nuestro país, irnos a vivir por una guerra, por lo que pasa, se van a vivir a otro país, una cultura diferente. Entonces, se dan cuenta que todas esas cosas no son seguras. No son seguras. El mundo no es un mundo seguro. Estar en Dios, ese es el lugar. Estar en Cristo. En Cristo está nuestra esperanza. Amén.